Gracias, ya vimos que están conectados, ya vimos que están escribiendo en los distintos chats y bueno, pues bienvenidos a todos, estamos transmitiendo desde México y desde Argentina. Bienvenido al doctor Juan Manuel Cortés Mejía, a la doctora Liliana Jiménez y a la doctora Florencia Poletti. Vamos a presentarlos, vamos a leer sus currículums y bueno, pues bienvenidos a todos. Recuerden el tema de esta mañana, apnea obstructiva de sueño en niños. El doctor, ya vemos que están escribiendo en los... Creo que se está viciando el contenido. ¿Me escuchas, Humberto? Ahí estamos. Listos. Ay, es que no me dejaba activar a mí el audio por de los roles y bueno, pues ya estamos. Y bueno, pues ya los estoy presentando. Muchísimas gracias a todos. Excelente. Y bueno, pues bienvenidos. Estaba leyendo los currículums y pues en esa parte nos habíamos quedado. Seguimos en la parte de leer los currículums. El doctor Juan Manuel Cortés Mejía es máster de Medicina Dental de Sueño por la Universidad Católica de Murcia, España, partner Orto Apnea México, fundador de la Academia Mexicana de Medicina Dental de Sueño, a quien agradecemos por hacer posible esta transmisión. Muchísimas gracias. También la doctora Liliana Jiménez es docente del máster en Medicina Dental del Sueño de la Universidad Alfonso X, el Sabio, en Madrid, España. Docente del máster en Medicina Dental del Sueño en la Universidad Católica San Antonio de Murcia, España. Miembro activo SEMDES, Sociedad Española de Medicina Dental de Sueño. Y la doctora Florencia Poletti es docente del máster en Medicina Dental del Sueño en la Universidad Alfonso X, el Sabio, Madrid, España. Docente del máster en Medicina Dental del Sueño en la Universidad Católica San Antonio de Murcia, España, miembro activo de la Sociedad Española de Medicina Dental del Sueño, miembro de la Asociación Odontológica Argentina y miembro de la Sociedad Española de Medicina Oral del Sueño. Bienvenidas, bienvenido doctor, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias. Vamos a dar inicio, ahorita vamos a compartir la presentación y bueno, pues adelante con el tema. Perfecto, a ver, ahí se compartió, no, me tienen que habilitar ustedes. A ver, compartir pantalla. No. Muchas gracias, doctoras, por aceptar la invitación. Saludos desde acá, desde México. Gracias. Y bueno, nada más comentar pues, esta alianza, ¿no? En un esfuerzo por la divulgación científica, ¿no? Por el fomento a la investigación y de tratar estos temas tan importantes, ¿no? Los trastornos respiratorios de sueño, pues está uniéndose Portal Odontólogos. Y hoy en especial se nos une otra plataforma importante que es connectimed.com, una plataforma exclusiva para médicos, ¿no? Para afianzar aún más esta multidisciplina. Y bueno, pues de nuevo agradecerles a ustedes, a las plataformas y a todos los que nos escuchan. La dinámica es la misma, las preguntas escritas o al final, para platicar un ratito con las doctoras. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por invitarnos. Bueno, a ver, ahora pongo compartir pantalla. Sí. Ahí está. Bueno, muchas gracias por convocarnos, muchas gracias por poder participar, muchas gracias doctor Juan Manuel Cortés, a la Academia Mexicana de Medicina Dental del Sueño por tener esta posibilidad de lo que hacemos en Argentina desde hace varios años, en forma compartida también
con nuestros colegas españoles. Entonces para nosotros es un gusto muy grande, un placer muy grande que esto se difunda, y tener en todos los países que nos dedicamos a la medicina dental del sueño este vínculo de cooperación, camaradería. Entonces vamos a tratar con la doctora Liliana Jiménez de hacerlo lo más informal posible, las preguntas que nos quieran hacer, las dudas. Nosotros tratamos en esta pequeña charla de volcar lo que es un poquito de la experiencia nuestra. Nosotros trabajamos durante muchos años en el tratamiento de las apneas de sueño y del ronquido en adultos, y después lo hicimos extensible a los niños cuando nos dimos cuenta de que era una patología muy frecuente, pero que estaba poco diagnosticada o mal diagnosticada, y que también nos encontrábamos frente a un grupo generalmente de médicos reticentes o un poquito que no nos querían escuchar cuando pedimos que le hagan algún estudio de sueño al niño, porque vemos algunas conductas y algún comportamiento que a nosotros nos hace sospechar que puede tener algún trastorno respiratorio del sueño. Bueno, vamos a refrescar un poquitito la cantidad de horas de sueño que tiene el niño desde que nace a lo largo de su vida hasta que llega a la adolescencia. Cuando recién nace el bebé prácticamente duerme todo el día. Después, a medida que van pasando los meses, entre los 4 y los 12 meses, duerme entre 14 y 16 horas, así entre el año y los 2 años, entre 11 y 14, entre los 3 a 5 años de 10 a 13, entre los 6 y los 12 de 9 a 12 horas, y después en la adolescencia se va regulando y duerme más o menos entre 10 y 12 horas. Los trastornos respiratorios del sueño en niños, si bien está infradiagnosticado, alcanza una población general de los niños de entre un 2 y un 3%. Tiene básicamente muchas diferencias a lo que son las apneas del sueño en adulto, y es en eso que nosotros vamos a hacer hincapié en esta charla. Los que trabajamos con adultos ya lo tenemos como en aceitado, ya lo tenemos como muy incorporado, cuáles son los síntomas diurnos, los síntomas nocturnos, pero en el niño es un mundo totalmente distinto. En los adultos tenemos una mayor prevalencia de los trastornos respiratorios del sueño, del ronquido y de las apneas por género, mientras que en los niños no. Es una patología que se da de manera similar en niños y en niñas. La máxima expresión de esta patología, el niño la tiene alrededor de los 5 o 6 años, en el periodo preescolar. Si bien la hipertrofia amigdalina es un factor predisponente, no es suficiente para producir síndrome de apneas obstructivas del sueño en niños. La hipertrofia amigdalina debe de coexistir con otro factor que puede ser o sufrir de algún tipo de rinitis alérgicas o rasgos craniofaciales marcados o malformaciones o pacientes que tienen asociado algún tipo de enfermedad neuromuscular. Nosotros, habituados a trabajar en adultos, sabemos perfectamente cuál es la clasificación de las apneas en los adultos, y así sabemos que cuando tenemos hasta 5 eventos por hora en el adulto no es presencia de enfermedad. En el niño es todo lo contrario. En el niño, un solo evento por hora ya es presencia de enfermedad. Entonces eso hace que nos cambie la clasificación. Entonces, en niños la clasificación de las apneas de sueño es la siguiente. Vamos a hablar de una apnea leve cuando el niño tiene hasta 5 eventos por hora, una apnea moderada entre 5 y 10 eventos por hora, y hablamos de un niño con apneas severas o graves cuando tiene más de 10 eventos por hora. El síntoma más común que el niño presenta es el ronquido. Pero es el síntoma más común, pero esto no quiere decir que todos los niños que ronquen padezcan SAOS.
el SAOS va a tener en el niño síntomas diurnos y síntomas nocturnos, como pasa con el adulto. Pero acá tenemos algunas diferencias. En la somnolencia diurna, por ejemplo, que en el adulto es el síntoma más común y el más marcado, en el niño a veces aparece. No siempre que el niño tenga apneas de sueño va a tener somnolencia diurna. Sí va a ser un niño que tenga hiperactividad. Por eso muchas veces se lo confunde con el síndrome de déficit de atención y hasta se lo medica. Van a ser niños que a veces tienen comportamientos agresivos marcados, o por el contrario tienen una timidez excesiva, o tienen algún tipo de trastorno socialmente, son niños que se aíslan, son niños que manifiestan que tienen dolores de cabeza matinales, o que tienen infecciones recurrentes de la vía aérea superior. En cuanto a los síntomas nocturnos, como lo dijimos recién, generalmente roncan, o tienen algún tipo de dificultad respiratoria, o hacen ruidos mientras respiran, o mientras duermen tienen posturas anormales. Ahora yo después les voy a mostrar unas fotos, enuresis, episodios de apneas observadas, sudoración, sueño agitado, pesadillas, despertares frecuentes. Cuando nosotros recibimos en la consulta a un niño, así sea un odontólogo que no se dedique al tratamiento de las apneas de sueño en niños, sí tiene que saber que con sencillas preguntas, cuestionarios a los padres o observación de los signos clínicos, puede orientarse a saber si el niño padece o puede padecer trastornos respiratorios del sueño. Esos signos clínicos que tenemos que prestar atención es que un niño con apneas de sueño va a tener una úvula grande, generalmente presentan una retrognatia mandibular o una retrusión maxilar. Cuando le hacemos la inspección intraoral, vamos a ver que los bordes de la lengua están estriados, ya que esa lengua es muy grande y pega contra las caras palatinas y linguales de las piezas dentarias. Cuando al niño lo vemos parado, pero de costado, vemos que tiene una posición de flexión del cuello hacia adelante, como queriendo abrir esa vía aérea. O muchas veces el niño nos llega con los premolares ya extraídos porque está en un tratamiento de ortodoncia con el ortodoncista. Y ahora esto que aquí. Como nombramos las posturas anómalas cuando el niño duerme, son como estas fotos que estoy mostrando acá. La segunda foto, la del niñito, la tomé yo en un ómnibus de larga distancia, que vi un niño dormir y cuando me doy vuelta veo cómo estaba, entonces le pido por favor a la mamá que me deje sacarle una foto. El niño inconscientemente dormido busca abrir y despejar esa vía aérea superior para poder oxigenarse mejor. En el niño hay ciertas enfermedades crónicas que hacen que el niño tenga como más tendencia a padecer síndrome de apneas obstructivas de sueño. Esas enfermedades crónicas que el niño puede presentar y que hace que nosotros como odontopediatras o como ortodoncistas estemos atentos, es cuando viene un niñito que en la anamnesis manifiesta que tiene asma o tiene obesidad, o tiene algún síndrome genético que conlleve malformaciones craneofaciales, como dijimos recién, la retrognatia, la micrognatia, la hiperplasia mediofacial, cuellos cortos, enfermedades neuromusculares, algún tipo de parálisis cerebral infantil, algún tipo de presencia de enfermedades de depósito, laringomalacia, reflujo gastroesofágico. Acá tenemos un cuadrito para comparar las diferencias del SAOS en el adulto y en el niño. En el adulto la prevalencia más grande es en la tercera edad, mientras que el niño, como dijimos, es en la edad preescolar, alrededor de los 5 o 6 años. En el niño no hay diferencia por género y en el adulto sí, hay una prevalencia de los varones.
En los adultos tenemos una prevalencia de la obesidad como factor determinante, mientras que en el niño no. En el niño es frecuente que tengan hipertrofia amigdalina, cuando en el adulto no. La hipersomnia diurna acá está alterada, está al revés, puesto el cartelito y no lo pude modificar. Es muy frecuente en los adultos y en el niño no, la somnolencia diurna. En los niños es infrecuente que tengan microdespertares, mientras que en los adultos sí. Y en el niño da generalmente hiperactividad, bajo rendimiento escolar, mientras que en el adulto da somnolencia excesiva, falta de concentración, irritabilidad, estrés. Básicamente nosotros podemos hacer un diagnóstico estudiando muy bien la historia clínica, haciendo una historia clínica completa, haciendo un buen examen físico, ayudándonos con ciertos cuestionarios. ¿Y por qué hago hincapié en estos 3 puntos y pongo así más al final polisomnografía, poligrafía y dice? Porque al menos en la Argentina es muy difícil encontrar laboratorios de sueño para niños que hagan polisomnografía o poligrafías para niños. Generalmente cuando uno lo remite al médico y entonces dice, bueno, sí, pero no hay dónde hacerlo, no todos los centros están capacitados, no todos los centros están acomodados. Entonces nosotros tenemos que ayudarnos mucho más con la historia clínica, el examen físico o los cuestionarios para sospechar de SAOS en el niño. Hay cuestionarios muy sencillos que nosotros se los podemos hacer a los papás, preguntarles sobre los síntomas diurnos y nocturnos del hijo, si ronca mientras duerme, si tiene apneas observadas, si siente que deja de respirar, si siente que hace un esfuerzo inspiratorio mientras duerme, si tiene posturas anómalas, si tiene un sueño intranquilo. Y bien también síntomas diurnos, cómo se despierta, si manifiesta que tiene dolores de cabeza, cómo es su rendimiento escolar, si en el colegio lo llamaron porque se aísla o porque tiene conductas agresivas. Entonces, toda esta charla, todo este cuestionamiento con los papás, generalmente nos dan información que nos ayudan a canalizar y poder abordar y llegar a un diagnóstico. Bueno, acá me faltó porque está en la otra copia y abrí otra copia de la charla. Hay un cuestionario que nosotros usamos mucho, que es el cuestionario de Chervin, que es muy claro. Otro cuestionario es este que ustedes ven en la placa, que si bien se usa mucho, tiene un poquito menos de fiabilidad que el de Chervin. Con toda esta información que nosotros recopilamos en las consultas, cuando trabajamos con niños, nos queda una pregunta, que es ¿qué podemos hacer los ortodoncistas en la etapa infantil para prevenir el SAOS en adultos? ¿Cuál es la cantidad de medidas que podemos tomar como ortodoncistas para prevenir que llegue a ser un adulto con SAOS? Bueno, buen día, yo soy Liliana Jiménez. En realidad hace más de 30 años que trabajo con respiración en niños, un poco sin presumir. Hace 30 años no se hablaba de apnea en niños, pero siempre me aboqué mucho al síndrome de la respiración bucal. Entonces me gustaría compartir un poquito la experiencia con niños, sobre todo para que tengamos esa posibilidad de distinguir, aunque no seamos ortodoncistas, distinguir cuando un niño se nos presenta o está en la sala de espera o es el acompañante de la madre, qué características nosotros podemos observar en un niño y presumir rápidamente que ese niño tiene trastornos respiratorios de sueño. Bueno, Manon, esta chiquita de 8 años, que fue paciente mía hace muchos años, era una nena francesa que había vivido por todo el mundo, con un papá muy relacionado al mundo del empresario de la odontología,
Sin embargo, llegó un día al consultorio y yo le dije a su mamá si tenía algún trastorno de sueño. Esta nene me dijo que no tenía ningún, respiratorio, me dijo que no tenía ningún trastorno respiratorio exceptuando asma. Ah, bueno, dije, bueno. Entonces, aquí está Manon, 8 años, que me gusta mostrarla para que vayamos viendo cuáles son las características que podemos ver, que yo más adelante las voy a ir enumerando una a una, pero me parece que las fotos hablan por sí solas, ¿no? ¿Dónde se pasa, Flor? Ahí está. Acá la tenemos a Manon vista para mirarle bien el overshed, el overbite que tiene, para ver dónde se posicionan los dientes respecto del labio inferior. Entonces así es como vamos a tratar de hablar un poco del síndrome de respirador bucal. Y acá tenemos otro paciente, Rocco, que me gusta mostrarlo porque tiene como todas las características craneofaciales que me interesa mostrarles y que nos va a llevar a la conclusión de, o por lo menos a la sospecha, de un niño con apneas de sueño. En las características craneofaciales de los niños con SAOS, con síndrome respiratorio, por supuesto, tenemos algunas como por ejemplo el aumento del tercio facial inferior. Esto generalmente se da por una rotación posterior de la mandíbula. Otra característica es que las narinas son estrechas, se aprecian mirándolo desde frente. Por supuesto que hay un desarrollo mucho menor de los huesos propios, hay incompetencia labial, no pueden cerrar los labios para respirar. Los labios también se agrietan, se secan. Encontramos retognatia del maxilar inferior, obviamente la mandíbula, para que el chico pueda respirar, rota hacia atrás, para poder bajar también la lengua y abrir la vía aérea. Esto le genera una papada, la lengua, repito, está en una posición baja. El paladar ojival, como sabemos, el paladar ojival se produce por una falta del estímulo de la lengua, por una falta de ingreso de aire, por falta de ingreso de aire en la fosa nasal, entonces no hay estímulo trófico. Por supuesto van a tener una deglución atípica, porque tienen que poner la lengua en algún lado especial para poder tragar. Generalmente interfieren con el labio inferior para hacer el cierre y poder tragar. Todo esto va a ir llevando a características también óseas de los maxilares. Por ejemplo, la vestíbuloversión de los incisivos superiores, la linguoversión de los inferiores. Son chicos que generalmente tienen una gingivitis crónica por deshidratación, porque respiran con la boca, obviamente. Bueno, y acá vamos a tratar de ver cuáles son, después que hagamos el diagnóstico, como explicó recién Florencia, después que utilicemos determinados test, charlas con los padres y demás, los padres nos van a preguntar, bueno, ¿y qué hacemos? Y también hay una gran diferencia entre el tratamiento que hacemos en adultos y el tratamiento que hacemos en niños. Por supuesto que los niños con este tipo de amígdalas, de obstrucción por las amígdalas, la primera elección en el niño es hacer la amigdalectomía, cosa que en el adulto no tiene demasiado sentido, o no tiene por lo menos demasiada indicación. En el niño sí. Tenemos que empezar por hacer la amigdalectomía si se requiere. Hay chicos que pueden tener un problema respiratorio raramente y no tienen las amígdalas tan atrofiadas. Bueno, como dice acá, que suele ser la primera elección. Ahora también nos tenemos que preguntar un poquito qué efectividad tiene la amigdalectomía. ¿Qué efectividad tiene el tratamiento quirúrgico? Bueno, hay dos datos que a mí me gustaría darle, hay montones, pero bueno, en el 2010 hizo un estudio un estudio interesante, donde se demostró que los niños que habían sido tratados quirúrgicamente
tienen un SAOS residual. Solo el 27% curó, digamos así, ¿no? O sea, salió del problema de la apnea. Y la Asociación Americana de Pediatría dice que existe una mejoría significativa, pero que en el 20% de los casos sigue persistiendo el SAOS en niños, 88% en obesos, es una cantidad tremenda, pero, y acá viene un poquito lo que hablábamos recién, el mejor de los éxitos de las quirúrgicos se obtiene en niños sin alteraciones craneofaciales. Esto nos hace pensar un poquito que cuando uno saca las amígdalas de la vía aérea se limpia, la vía aérea se deja de estar tan obstruida, pero no se abre. Y nosotros en la mayoría de los niños necesitamos, sobre todo los que tienen alteraciones craneofaciales, que son las que vimos recién en estos pacientitos, necesitamos hacer algo más que desobstruir la vía, porque la vía se desobstruye durante el día, pero durante el sueño vamos a tener el problema que solemos tener del colapso de la orofaringe. Muy bien. ¿Qué tipo de tratamiento vamos a usar para esto? ¿O qué tipo de tratamiento le podemos indicar a un niño que ya fue tratado quirúrgicamente, que tiene un SAOS residual, o que sencillamente no puede volver a respirar por la boca, por la nariz, perdón? ¿Por qué? Porque tiene ya un hábito de la respiración bucal, porque tiene componentes craneofaciales que le impiden cerrar la boca, que le impide, o sea, hay una alteración que ya se produjo neuromuscular, hay una alteración en la posición de los maxilares, y nosotros tenemos que volver a tratar a dar esa función perdida, esa función muscular que se pierde durante la deformación que produce el hábito de la respiración bucal. ¿Con qué tratamiento ortodóntico u ortopédico vamos a trabajar? Bueno, sería meternos en un tema largo y que a lo mejor no tiene demasiado que ver, porque no creo que sean todos ortodoncistas los que nos están escuchando, pero no importa. Yo les cuento que trabajé muchísimos años y sigo usando el primer dispositivo de la foto, que es un activador de clan básico. En algunos pacientes les hacía algunas modificaciones. Por supuesto que la vedette en este momento es la expansión rápida de los maxilares con disyunción, y otra de las vedettes son los trainers, ¿no es cierto? Los dispositivos de avance mandibular estándar, digamos así, que gracias a Dios la industria en este momento, cuando se dieron cuenta que había una parte, porque verán que tenemos 500.000, arcos tenemos 500.000, pero lo que no teníamos mucha industria era de ortopedia, ¿no? Para recuperar las funciones musculares, la función de la lengua y demás. Bueno, estos dispositivos nuevos nos dan la excelente posibilidad de tener información, investigación, y nos dan mucho conocimiento de algunas cosas que hasta ahora los ortopedistas no habíamos tenido la oportunidad de tener como información. Después cada uno verá en los ortodoncistas cómo está acostumbrado, cómo es lo mejor que podemos indicar para ese paciente. Me gustaría hablar un poquito de disyunción porque, les repito, hay muchos trabajos, muchos, que dicen que la disyunción, algunos están bastante mal enfocados, porque dicen que la disyunción es la curación de la apnea de sueño en niños y en adultos también algunos ahora. Yo creo que es solo una parte de este tratamiento importantísima, porque imaginen que la disyunción, como lo vemos acá en la segunda foto, ¿qué va a hacer? Va a darnos rápidamente un espacio más importante para la lengua, va a abrir la vía aérea superior, la fosa nasal, y va a haber una mayor amplitud para el ingreso de aire.
Bueno, acá tenemos de vuelta a los... No sé por qué está acá, ahí está. Hay un estudio muy interesante de la doctora Paola Pirelli, de Roma, que tenemos el gusto de conocer y de ser amigas. Hizo un estudio, una investigación con 31 niños con SAOS. Tuvo la suerte de poderles hacer a todos polisomnografía previa y posterior, y disyuntó. Disyuntó con expansión rápida a esos niños. Todos los niños mejoraron. Bueno, aquí está un poco el padre de las alteraciones respiratorias y las investigaciones, que es el doctor Christian Guilleminot, que acaba de fallecer y que tuvimos la enorme suerte de conocer en Boston. Y él tiene montonísimos de estudios muy interesantes que les invito a que los vean, que traten de encontrarlos y leerlos. Pero hay uno que a mí me gusta mucho porque el doctor se preguntó qué sería bueno hacer primero. Si hacer primero una disyunción rápida de los maxilares y después la amigdalectomía, o una amigdalectomía previa y luego la disyunción. Entonces dividió en dos grupos. Un grupo le hizo primero amigdalectomía y al segundo grupo le hizo primero disyunción. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Bueno, la mayoría de los casos necesitaron de los dos tratamientos. Independientemente del orden en que se hicieran, solo en 2 casos los niños que habían sido tratados con expansión rápida no necesitaron tratamiento quirúrgico. Y acá un poquito también me gusta aclarar lo que decíamos recién, de cuando uno hace amigdalectomía, vacía de ese contenido la vía aérea, pero no hace nada para avanzar y agrandar. Lo mismo sucede, para mi criterio, con la expansión rápida de los maxilares. Es una excelente ayuda, sobre todo para reposicionar la lengua y para que entre más fluido de aire. Pero la vía aérea se abre, en realidad, durante el sueño cuando tenemos un avance mandibular. Ahí sí, igual que en el adulto. Bueno, los ortodoncistas, entonces, como Florencia preguntaba recién, ¿tenemos los ortodoncistas la posibilidad de hacer algo por aquel adulto, por el futuro adulto, que seguramente si no hacemos algo en este momento va a tener una susceptibilidad a ser un adulto con apnea? Sí, por supuesto, creo que somos los que tenemos en la mano la mayor posibilidad, porque cuando a un niño uno le hace un tratamiento más o menos como los que estuvimos hablando recién, podríamos hablar mucho más de esto, ¿no? Pero ese niño va a crecer en una posición correcta, su musculatura va a tomar tono muscular y demás, y probablemente sea menos susceptible a ser un adulto con apnea. Les quiero mostrar, y acá viene creo, ¿no? Bueno, bruxismo en niños. Vamos a hablar rapidito de bruxismo en niños, que también es toda una novedad para los odontopediatras. Ya sabemos de qué se trata el bruxismo, ¿no? Es una actividad caracterizada por apretar, rechinar los dientes, impulsar la mandíbula hacia adelante. El bruxismo, a grosso modo, lo podemos dividir en bruxismo diurno y bruxismo nocturno. Y cuando vamos a buscar la etiología del bruxismo, sabemos que es una enfermedad que tiene múltiples etiologías, pero que hasta ahora nosotros decíamos, bueno, el estrés, el niño que está complicado en el colegio, el niño que, bueno, algunas mamás siguen, y algunos doctores también, siguen pensando que tiene que ver con los parásitos, y no tiene que ver. Hay muchos estudios e investigaciones sobre eso, también les invito a leer. A mí me gusta este punto, independientemente de que hay causas psicológicas, que hay causas de biotipo, que van como colaborando con el bruxismo en niños, y que creo que las conocemos bastante bien los que tratamos niños, pero hay algo que a mí me impactó mucho, y es que el bruxismo se está tratando básicamente como una alteración central, es decir, hay una alteración en la transmisión dopaminérgica,
encontrada en niños en el momento en que bruxan. Tampoco se está considerando una parasomnia en niños desde el momento que se trata como una disfunción del sistema nervioso central. El bruxismo no es rítmico, también como teníamos un poco nosotros Es decir, no se está considerando en este momento, repito, habría que profundizar mucho en esto, pero no se está, el bruxismo nocturno no se está considerando como un hábito, porque ocurre de manera involuntaria, porque no es rítmico. El diurno sí lo podemos tratar como un hábito, pero el nocturno lo podemos observar en grandes inspiraciones. En el momento que el niño está durmiendo, hace una gran inspiración y luego hace ese ruido característico del bruxismo, y hay estudios muy interesantes que indican que ese avance mandibular que hacen los niños se debe generalmente a que el organismo necesita que esa mandíbula se vaya para adelante para que se abra la vía aérea. Y como también tiene mucha relación con el reflujo nasoesofágico, se observa también que en cada momento de bruxismo hay una mayor producción de saliva, con lo cual la vía aérea superior y el tracto superior se humectan. Estos son datos bastante interesantes, que el 56% de los bruxismos de sueño son secundarios a trastornos respiratorios, como decíamos recién, y a reflujo gastroesofágico, como es el de hoy. En el 22% de los pacientes con apneas severas bruxa, esto se coló de adultos, me parece, ¿no? Pero bueno, y que los dispositivos de avance mandibular, tanto en el niño como en el adulto, van a disminuir en forma drástica el bruxismo de sueño. Hay otro dato interesante, que el 50% de las cefaleas matutinas se debe a estudios de sueño, a apneas de sueño. Por acá les voy a mostrar, con un poquito de música para que no nos durmamos, un trabajo que hicimos y que tuvimos la suerte de que en el Congreso de Canadá nos dejaran presentarlo. Es un trabajo con fotos, pero me va a gustar mostrarle porque ahí va sintetizando un poco lo que hablamos recién. Vamos a ver una niña de 1 año. El trabajo se llama Evolución de una respiración bucal, la evolución del biotipo facial en un respirador bucal, ¿no? Esta es una niña que tiene estas fotos al año, y como ustedes verán, tiene un biotipo mesoabraqui, tiene competencia labial, tiene un ángulo mandibular con componentes, aquí está mal escrito, con componentes braquifaciales. Acá la vemos a los 2 años, a los 3 años, sigue teniendo competencia labial, los tercios conservados, la angulación de los ojos, la nariz. Como hasta acá tenemos un biotipo perfectamente perfecto. En esta foto, a los 4 años, de esta niña nace su hermano, y es una foto interesante porque los padres relatan que a partir de aquí empieza a tener alteraciones respiratorias nocturnas y eventos respiratorios como broncoespasmos o crisis a repetición. Acá hay un componente psicológico de que no nos tenemos que alejar, un componente emocional que me parece interesante, porque a partir de este momento, a pesar de que es la edad donde suelen aparecer estos problemas, como decía Flor recién, es para tener en cuenta. A los 5 años, acá empiezan a aparecer algunas cositas, ¿no? Como las ojeras, el acortamiento del labio inferior, la eversión del labio inferior. A partir de este momento, los padres relatan que se ponen más agudas los momentos de obstrucción durante la noche. La aparición de ojeras es algo muy interesante, muy importante de poder diagnosticar, porque la ojera es una manera que tiene el organismo de hacer una neovascularización, porque la base craneal está, para refrescar la base craneal,
que necesita oxígeno en los respiradores bucales. Y la ojera, que es el tejido, la piel del párpado, que es el tejido más laxo, es donde se nota, donde la podemos ver, las vemos azules, ¿no? Acá hay una foto de los 6 años donde se siguen agravando los signos evidentes. Fíjense que acá no tenemos cefalometría, no tenemos nada, solo el relato de los padres y las fotos prolijamente tomadas una vez al año. Acá aparece la papada, se nota el aumento del tercio facial inferior, los ojos caen justamente como acompañando todo ese crecimiento óseo, y también se empieza a ver unos dientes luxados. El relato de los padres acá también es insomnio y conciliación de conciliación de sueño, movimientos continuos durante el sueño, postura con hipertensión del cuello durante la noche y cese de la respiración. Bueno, yo creo que esta es la foto clave donde vemos todo, todos los signos a pesar de que hacía 10 meses que había tenido su amigdalectomía, acá se puede apreciar claramente cómo cambió el biotipo, cómo de un biotipo prácticamente braqui se fue un biotipo dólico, la mandíbula rotó hacia atrás, y después vemos todas las ojeras, los dientes muy bruxados, se transformó sí en un biotipo divergente, la caída de los párpados, las ojeras marcadas, la papada. Bueno, estas son las últimas fotos que son en la premenarca. En la premenarca generalmente por cuestiones hormonales y de crecimiento también psicológico, de desarrollo, suele mejorar los trastornos respiratorios de sueño. Pero lo que sí podemos observar en estas fotos es que el biotipo no se cambia más. ¿En qué momento deberíamos haber intervenido? A ver, indudablemente tenemos que intervenir ni bien vemos esos signos. Imaginémonos que ni bien vemos esos signos tenemos la oportunidad todavía de recuperar la posición de la lengua, ese estímulo trófico que ejerce sobre el paladar, que es el piso de la fosa nasal. Hay otro elemento del que también podríamos hablar mucho, que es el óxido nítrico. El óxido nítrico es una especie de bactericida para el organismo y que lo segrega a los senos paranasales. Es muy importante para barrer ¿me escuchan? ¿O bajaste el sonido? La música. Si los senos están obstruidos por mucosidad y demás, no hay emisión o hay una disminución en la secreción del óxido nítrico, con lo cual tenemos un elemento menos para ayudar a ese síndrome de respiración bucal. Acá está lo que les decía recién, que la vía aérea se vacía, pero no aumenta de tamaño. ¿Con qué tipo de aparatología? Lo repetimos, cualquier tipo de aparatología que estén acostumbrados ese ortodoncista, ortopedista a utilizar. Hay algo muy interesante, que lo aprendimos de una investigación de MyoBrace, y es que cada vez que mantenemos una fuerza de avance mandibular continua durante 8 horas, o más, que serían durante la noche, me parece que acá falta una foto, pero no importa, ahora me voy a guiar por esto, sí. Cuando nosotros, porque ¿qué pasaba con nuestro activador de Clam? Lo que yo durante 30 años sostuve es que el niño lo tenía que usar todo el día, toda la noche, con lo cual traía sus consecuencias de que no quería la mamá que lo lleve al colegio o esas cosas. MyoBrace es una investigación donde nosotros podemos sospechar que al mantener la mandíbula avanzada durante la noche, los músculos propulsores disminuyen su calibre, impidiendo el flujo sanguíneo, y entonces cuando se disminuye el flujo sanguíneo, hay una secreción de ácido láctico, como sabemos, en cualquier esfuerzo muscular.
Cuando hay una disminución, un aumento de ácido láctico, y nosotros quitamos el dispositivo de la boca, aunque no esté puesto en boca durante el día, el organismo cuando quiere retirar ese ácido láctico, los propulsores entran en hipercontractibilidad, obviamente, ¿no? Y hay un aumento en los vasos sanguíneos que llaman, digamos, a células indiferenciadas, que se van a transformar en mioblastos, y ese es el trabajo plástico, digamos, que va a hacer en los músculos del niño, y que los van a mantener estables a través del tiempo en una posición correcta de avance mandibular. Entonces, bueno, para terminar, les digo que realmente nosotros, los ortopedistas, sobre todo, tenemos en nuestras manos toda la posibilidad de hacer a un adulto menos proclive a ser un adulto con SABOS. Bueno, le quiero decir que la niña que vimos recién en las fotos soy yo. Mi padre me sacaba una foto una vez al año, y bueno, me han servido para irme autodiagnosticando. Bueno, tengo apnea leve, utilizo un dispositivo de avance mandibular por la noche. Bueno, muchísimas gracias. A ver, doctora. Bueno, gracias por convocarnos, a ver si hay alguna pregunta. Si hay preguntas, alguna duda. Muchas gracias, gracias a todos los que están escribiendo. Un saludo hasta Argentina. Hay algunos países conectados, vamos a nombrar algunos. En México, en Argentina, en Costa Rica, muchísimas gracias. También a Oaxaca. No te escuchamos, Juan Manuel. Si nos querés leer alguna pregunta de algún participante, encantadas. Gracias, sí. ¿Ahí, no, ¿ahí escuchan a Humberto, doctora? No, a ver. Ah, es que Humberto. Es que como le bajamos la música. Ahí lo escuchan, ¿no? Ahí está. Súper. Venga, otra vez, Humberto, gracias. Excelente. Sí, es que como la música luego nos bloqueaba, por eso la bajamos. Pero bueno, le mandan saludos desde distintas partes del mundo, desde distintas partes de Latinoamérica, básicamente. Hay mucha gente conectada aquí en México, en Aguascalientes, en Baja California, en Oaxaca, en Acámbaro. También hay gente en Colombia, hay gente en República Dominicana. Hay gente también en Argentina, en Lima, Perú, en muchas partes de México, Campeche, Veracruz, Papantla, Jalpas. Dicen muchas gracias por compartir sus conocimientos. Y excelente conferencia. Ahorita vamos con las preguntas. Y bueno, pues recuerden que esta charla queda grabada en las plataformas oficiales de Portal Odontólogos. Ahí también están los datos de las doctoras por si quieren algo ya más en particular. Y recuerden que también están los módulos 1, 2 y 3 de Odontología en Medicina de Sueño. Hay unos que ya están grabados y que los pueden ver on demand. Ahí están todo en Odontoticket, lo pueden acceder a ellos. Y estamos poniendo en todas las plataformas los links para que puedan tener toda la información y ya todos los detalles. Vamos con las preguntas. Nos comentan... muchas gracias, doctoras. Excelente tema. El bruxismo, entonces, ¿es normal en los niños? ¿Hasta qué edad? ¿Un aparato de avance mandibular podría ser pistas clase 2? No, sí. Está en duda, aunque no quisiera darlo por hecho, que aquello que sabíamos de que el bruxismo era fisiológico desde los 4 hasta los 6 años aproximadamente, porque el niño busca un plano para poder empezar el recambio. Hoy por hoy no lo podemos decir tan gratuitamente porque está poniéndose en cuestión. En mi experiencia de estos años, los niños que bruxaban a esa edad siguieron bruxando. Hoy por hoy opino que al ser tanta la cantidad de niños que bruxan a partir de necesitar abrir la vía aérea o humectar la vía aérea, se quedan en ese
hábito que pensábamos que era hasta ahora, pero no es que se queden por hábito, sino que se quedan porque siguen necesitando esa apertura, por lo menos hasta el desarrollo. Respecto del dispositivo de avance con pistas, lo que entiendo es que sí, por supuesto que sería un avance con pistas, un avance, por ejemplo, con un twin block. Eso es lo que entiendo, que creo entender que me están preguntando. Si te referís a solo unas pistas para que avance la mandíbula espontáneamente, la verdad es que es un poco como lo que decía Riquet, que si poníamos un 4x4 había un estímulo propioceptivo. Es un poco arriesgado pensar que el estímulo propioceptivo, digamos así, de avance mandibular, va a estar mejorado solamente por unas pistas. ¿Por qué? Porque el niño cuando está dormido en sus posiciones extrañas o boca arriba, todo el macizo que es la lengua va a caer, va a colapsar, porque durante el sueño tenemos toda la musculatura relajada, exceptuando el diafragma, va a relajar, va a caer hacia atrás y va a obstruir la vía aérea. Entonces, nosotros lo que necesitamos en el avance mandibular es que se sostenga estable esa posición de avance mandibular. No sé si lo contesté. Buenísimo, muchas gracias. Siguen saludando desde distintas partes de México, muchísimas gracias. También a Perú nuevamente, muchísimas gracias. Y a España que están escribiendo, gracias. También nos dicen, ahorita con la pandemia, se nos recomienda usar el oxímetro. Me preguntaba si nos ayudaría para el diagnóstico con los pequeños. Sí, claro, claro. Nosotros, por ejemplo, acá en Argentina, donde nos resulta muy difícil, como le decíamos recién, enviar a un laboratorio de sueño para niños, trabajamos, incluso estamos iniciando una investigación donde no conseguimos que nos hagan a tantos niños polisomnos, trabajamos con oximetría. Ahora, la pregunta concreta, creo entender, que es por el tema del COVID, que estamos haciendo oxitometría. Yo no sé bien cuál es la diferencia en aplicar un oxímetro en este momento. Ah, no, lo que me debe estar preguntando es que ahora que tenemos los oxímetros y podemos trabajar. Sí, claro. El oxímetro va a dar una saturación de oxígeno, ¿verdad? Y después, la clave de todo esto nos las va a dar todas estas disfunciones craneofaciales, musculares, que tratamos de hacer entender hoy. O sea, el uso del oxímetro va a ser un dato más claro. que podemos agregar, como claro. disminuye la concentración de oxígeno en el niño durante la noche. Entonces es un dato más, sin llegar a ser una poligrafía o una polisomno, es un dato más que podemos agregar a esa anamnesis. Sí, algo muy, muy interesante es pedirle a los papás que lo filmen durante la noche, que lo filmen un ratito aunque sea. Porque hay papás que no saben que duerme con la boca abierta o que no se dan cuenta o nunca lo pensaron o no se lo dijo nadie. Entonces realmente es interesante ver a un niño, nos convertimos aparte en héroes, porque decimos, uy, duerme con la boca abierta, hace esto, hace otro, y los papás dicen sí o no. Entonces, fílmenlo un ratito cuando está durmiendo, y cuando le instalen el dispositivo, sea cual sea, fílmenlo de vuelta, a ver si ronca, a ver si se escucha ese ruido, a ver, es muy interesante, más que el oxímetro me parece. Gracias. Saludos también a Estados Unidos, a Houston nos mandan saludos. Gracias. Y también a toda la comunidad que está viendo esta charla en Zoom. Nos mandan saludos desde Cádiz, España, Buenos Aires, desde Chile también, Argentina. Muchísimas gracias. También hay algunas preguntas. Saludos desde Nuam. Saludo Nuam, dicen. Ahorita vamos con muy buena la conferencia, muy buenos comentarios. Seguimos con las preguntas. Nos dicen, ¿tendrá relación con la muerte de cuna? Bueno, sí,
Lo que se está pensando ahora últimamente es que ese aviso de despertar que se produce en la apnea, en el recién nacido, como todavía su sistema neurológico no está maduro, no se produce y entonces sigue en esa apnea, o sea, no se llega a despertar, sigue en ese sueño y provoca la muerte. Sí, se está ahora relacionando con la muerte blanca o muerte de cuna o muerte súbita en los bebés. Sí. Totalmente, no tiene la alarma, el bebé no tiene la alarma de despertar que tenemos de los adultos, que también se llama ahora alarma de resucitación, porque en realidad tanto un niño como un adulto que deja de respirar más de 10 segundos, tiene una apnea, el cerebro tiene que decir, hey, despertá. Y también está asociado a que las apneas en niños generalmente el niño no tiene microdespertares como tiene el adulto, que los puede tener conscientes o inconscientes. Entonces todo eso contribuye a la teoría actual que es que sí, puede estar relacionado. Y el bebé, el recién nacido, porque la muerte blanca es ahí, no tiene síntomas. El problema es que no tiene síntomas. Tiene que tener la suerte que uno de los padres vea el momento que cesó la respiración. Se están haciendo cosas también como que se ponen en las cunas algún obstáculo en los piecitos del bebé. O sea que si el bebé tiene una apnea, cuando golpeas sobre algo, aparte que hay también una especie de poligrafía para bebés, pero tiene que haber tenido un síntoma. Todos los bebés no es un tratamiento de rutina. Pero sí, totalmente. Gracias. También nos preguntan si las amigdalectomías se realizan a partir de qué edad o cuando llega al consultorio. A ver, se realiza a partir de los 5 o 6 años y la indica un médico. Nosotros podemos ser agente de sospecha inicial, pero el tratamiento lo va a dar un médico otorrino. Sí, es así. Nosotros cuando vemos esas amígdalas, a ver, yo trato de manejarme, Florencia lo mismo, de una manera que no sea herir la susceptibilidad del otorrino. Pero cuando un niño a los 3 años uno le abre la boca y le ve esas amígdalas, por supuesto que lo que hacemos es derivarlo a un otorrino infantil para que las evalúe. Los papás a veces no se resisten un poco a la operación de amígdalas por el tema, y esto me faltó decir también, por el tema inmunológico. Resulta que cuando una amígdala crece tanto, y el niño empieza a respirar con la boca, sabemos que la amígdala, cuando digo amígdala digo el anillo linfático, ¿no? De Valdeyer, pero cuando un niño respira por la boca, ese aire frío, sin calentar, pega sobre el anillo, pega sobre las amígdalas, por ejemplo, y le impide a la amígdala ese proceso de resorción, de reabsorción que tiene a partir de los 6 años. Entonces ahí hay que medir un poquito costo-beneficio. Si el niño viene con, no sé, la edad 6 años es una edad por un montón de cuestiones que preferimos operar, pero si el niño viene a los 3 años, 4 años, 5 años obstruido, con unas amígdalas enormes, y sabemos que cada día que pase, esa amígdala no se va a retraer, sino que se va a hacer más grande, bueno, lo tenemos que charlar mucho con el otorrino. Yo creo que el otorrino va a coincidir en eso. Ok. Gracias. Adelante, Humberto. Perdón. Tenemos otra pregunta. ¿Qué opinión tiene acerca del avance mandibular con el trainer que es de una sola intención? ¿No hacía con la fabricación del aparato que el paciente lo amerite? A ver, repito que estoy muy agradecida a la industria del trainer. Pero para responder esta pregunta voy a dar una sola idea que se me ocurrió cuando vi que con los trainers, un niño de clase 2
se ponía en clase 3. Entonces, si bien nosotros con los niños no hacemos o no hacíamos, porque ahora yo lo estoy haciendo, por lo menos, una titulación del avance, o sea, medir cuánto íbamos a avanzar, sospechando que en ese lugar se iba a abrir la vía aérea y en el caso del niño iba a crecer en ese lugar. Nosotros sabemos que si nosotros tenemos un niño que tiene un overshed de 1,5 centímetros, como Manon, como la chiquita que le mostré recién, nosotros no podemos de un salto pretender o de forma estándar, o de un salto, pretender avanzar esa mandíbula, porque no lo va a usar el niño, porque es mucho. Entonces yo en lo estándar creo hasta por ahí nomás, porque ¿por qué se pone en clase 3 un niño que era clase 2? Porque no está medido el avance. Entonces, si el avance no está medido, no es lo mismo un avance estándar para un niño que tiene un overshed de 3 y para un niño que tiene un overshed de 20. No es lo mismo. Yo creo que podemos trabajar muy bien con los trainers, pero ir controlándolo mucho y saber hasta dónde. Ir controlando que realmente se estén cumpliendo algunas funciones musculares, que la lengua, que haga su tratamiento fonobiológico, pero seguir controlando. Y cuando nosotros vemos que el Christensen que se nos forma acá atrás está demasiado incrementado, tenemos que parar y ver con qué otro tipo de aparato podemos trabajar. No sé si la contesté. Buenísimo, gracias. Pregunto, si la apnea, para concluir, se trata con la disyunción palatina y reeducación con fonoaudiólogo. Sí, es un tratamiento multidisciplinar. O sea, interviene el otorrino, quitando las amígdalas, intervenimos nosotros haciendo una disyunción, interviene el fonoaudiólogo, reeducando al niño en la postura de la lengua, es multidisciplinar, sí. Lo que pasa es que la idea que nosotras les dábamos recién, con todos estos estudios, que hay muchísimos de expansión rápida de los maxilares, insisto, y lo mismo sucede en el adulto, que la disyunción es aumentar el volumen de aire que entra por la vía aérea. Eso es muy interesante en cuanto a que durante el día va a poder respirar mejor. Ahora, durante la noche, si no tenemos algo que sostenga la mandíbula y la lengua, el macizo lingual va a caer hacia atrás y va a producir la apnea, o por lo menos una obstrucción, el ronquido, que niño que ronca, sospechen que hay un tema respiratorio. Casi todos. Gracias. También preguntan si es mejor usar un Bionator. Es divino el Bionator, ¿no? Sí. Lo usamos mucho el Bionator. Lo que pasa es que con el Bionator, o Bionator, no sé, no tiene activación para sagital, ¿no? El Bionator nosotros lo usamos mucho en hábitos de dedo, donde no teníamos tanto una disfunción craneofacial, o transversal, o parador ojival, pero si solamente lo que quieren es mantener la mandíbula avanzada sin trabajar con otras partes, es un aparato muy lindo y muy cómodo. Buenísimo, gracias. ¿Qué opina de la dieta para mejorar la expansión y expresión del paladar? Saludos. La dieta. No conocemos la dieta, pero nos encantaría conocer. ¿La dieta a qué se refiere? ¿Qué le aconsejamos comer? ¿Dieta? Sí, seguramente. A la alimentación. No, por ahí sí en cómo aprender a masticar, a tragar, el posicionamiento de la lengua, por ahí se refiere a eso. No, eso no es dieta. Pero no es dieta. Dieta para que ensanche el maxilar. Me encantaría al doctor que preguntó, a la doctora que preguntó, que nos informe, ¿no? Porque es algo novedoso para nosotras. No, yo voy a intervenir un poquito. Adelante. Creo que se refieren a que los pacientes que tienen este tipo de trastornos en la infancia no tienen la suficiente
fortaleza, ¿no? Para masticar ciertos alimentos que requieren más energía. Entonces ellos eligen una dieta con cosas un poquito más crocantes, más sencillas, ¿no? Claro, sí. Bueno, creo que por ahí va la pregunta. Claro, tendremos que entrar en un terreno ya muy de la ortodoncia para ver, generalmente hay la masticación se hace más de un lado que del otro, entonces eso hay que detectarlo, entonces hay que dar una dieta más dura para que mastique, y indicarle que mastique del lado que tiene menos función, pero me parece que ya eso se nos va de los trastornos respiratorios, y se nos pasa mucho a la ortodoncia. Sí, sí. Sí, también va de la mano un poco con los fisioterapeutas, el logópeda, ¿no? Esta parte de enseñar justamente la masticación y corregir algunos hábitos, ¿no? Sí, sí, claro, sí. Claro. Estamos preparando un curso también de eso aquí en la academia, que por supuesto a todos los que nos escuchen lo van a, pues van a poder acceder a él, ¿no? Cuando esté listo. Bueno, qué bueno. Buenísimo. Ahí están los links para que puedan acceder a toda la información. Excelente. Seguimos con las preguntas. Muchísimas gracias. Nos dicen, ¿hay un método GoPEX ayuda para el trastorno del sueño? Ay, otra vez, a ver, no entendí. No entendimos. El método GoPEX son los ejercicios respiratorios, ¿no? De una filosofía. Sí, son unos ejercicios respiratorios. A mí me parece que todo lo que se pueda hacer para que un niño active toda la parte muscular, que es en definitiva, es como el patrón que nos va a mantener posicionada la mandíbula, la lengua, el hioides, los maceteros, todo lo que se pueda hacer, todos los ejercicios que se puedan hacer, no sé, yo en este momento para reforzar la musculatura, en este momento tengo una niñita con mucha producción de moco, entonces le hago inflar globos con las fosas nasales, es divertido y lo hace, limpia la fosa, activa también la parte muscular. Conozco, a partir justamente de esta chiquita que les digo, de esta niña, el papá me habló y me mostró los libros estos para ejercicios musculares, y me parecen espectaculares. El papá también tiene un avance mandibular, ¿no? Pero sí, me parece que todo lo que puede hacer por esto suma. Ustedes van a tener que elegir. Claro. Buenísimo. Sí, por ahí de 1870 hay algunas publicaciones donde se fomentaban con los primeros aparatos extraorales la respiración vía nasal, ¿no? Uh-huh. Entonces, basados en esa filosofía, me parece que surge toda esta aparatología que mencionaba la doctora Lili, ahora prefabricada, ¿no? Y también esta filosofía de GoPEX, ¿no? Que lo que hacen es enseñar a respirar por la nariz, ¿no? O reestructurar, ¿no? O volver a retomar ese camino por algún hábito. Si por algún hábito se desvió, pues bueno, hay que reprogramarlo, ¿no? O forzar a respirar con la narina menos desarrollada, y entonces uno ve cómo ese costado de la cara, que generalmente la narina menos desarrollada, acompaña un ojo más pequeño de ese lado, incentivar a masticar de ese lado. Sí, son todas cosas que coadyuvan al tratamiento integral, sí, siempre. De todos modos, lo que yo estoy absolutamente segura es que si nosotros no vaciamos la vía en el caso que haya una gran adenopatía, obstrucción, si nosotros no vaciamos, le enseñamos a respirar por la nariz, pero no vaciamos la vía, no sé en qué medida esto se va a poder solucionar. Si nosotros no le damos la posibilidad de un avance para que los labios entren en una función real, nosotros le podemos enseñar a un niño, bueno, poner la punta de la lengua en el paladar y tragar, pero cuando se fue a dormir, esta es la gran diferencia entre la ortodoncia con bracket en un adulto y lo que hacemos con un niño. Cuando se va a dormir, no piensa que la punta de la lengua la tiene donde. Necesita algo que lo obligue, que le recuerde, hasta que toda la parte muscular se adapte a esa posición y quede estable en esa posición. Cosa que no pasa con los adultos. Juan Manuel, nosotros sabemos que le ponemos los avances mandibulares y nada, al día siguiente se lo saca y está igual, gracias a Dios, no se nos deformaría. Claro, sí.
Bueno, por aquí hay otros comentarios. Dice Ferrari, trainer lo es para la respiración, solo no es el trainer, es trainer en anterior, es de Mayo Brace. Está un poquito... Sí, sí, sí. Yo confuso. conozco a la doctora Ferrari, gracias por escucharnos. El tema, cuando yo digo trainer, es porque trainer quiere decir entrenamiento. Y no me gusta mucho hablar de marcas, porque Mayo Brace no es la única marca de trainers. Pero nada, digo lo mismo, doctora Ferrari. Ok. Humberto, ¿tienes más preguntas? Sí, tenemos un par todavía. Siguen Ok. con los saludos, muchas gracias. Doctoras, ¿la halitosis está relacionada con la apnea en niños en los casos en donde no hay caries? Está relacionada más bien que la halitosis el reflujo gastroesofágico. Y entonces a veces ese reflujo viene con un olor particular, pero no la halitosis en sí. A veces la halitosis también viene de esas amígdalas que están sembradas de infección, entonces eso también puede contribuir a la halitosis en el niño. También hay cuerpos cetónicos a veces en el aliento de un niño con alteraciones respiratorias, y también hay otra cuestión que es la gingivitis por deshidratación. Fíjense que los chicos que respiran por la boca tienen gingivitis, y por todos estos motivos habría que profundizarlos más a lo mejor, pero básicamente diagnosticar qué puede ser. Muchas gracias. También nos preguntan hasta qué edad puede llevarse a cabo la expansión rápida en sospecha de un grado de apnea si al paciente no se le ha tratado en edad más pequeña. Más o menos hasta los 21, 22 años se puede tratar un paciente con disyunción rápida común, la que conocemos, ¿no? La de Haas, la de McNamara, porque el RAFE medio todavía no está interdentado. Hay una manera de verlo con TAG, a ver si todavía está fibroso o no. Pero hoy por hoy se usa mucho la disyunción con microtornillos, y se hace a cualquier edad. Es un disyuntor que se adhiere a los procesos palatinos y a veces a otros huesos para producir la disyunción rápida en adultos. Muchísimas gracias. También el doctor Manuel Míguez de España tiene muchos casos tratados relacionados con apnea, ¿no? gracias. Si las amígdalas tienen función defensiva y nos protegen de agresiones externas, al retirarlas a temprana edad, ¿compromete su salud? No, es un poquito lo que explicaba, que cuando uno ve a un niño con... A ver, la amígdala es una protección, muy bien, siempre y cuando esa protección no se transforme en un problema. Es decir, la amígdala hasta los 6 años pertenece, digamos, parte de la vía aérea fisiológica de un niño. ¿Qué pasa cuando esa amígdala a cualquier edad se empieza a hipertrofiar y el niño no puede respirar por la boca, por la nariz? Empieza a respirar por la boca. Esa amígdala, con el que empieza a recibir el aire tomado por la boca, que no está humidificado, que no está caliente, esa amígdala reacciona con más inflamación. Entonces, ¿cuál es el costo-beneficio de tener un niño que no puede respirar o un niño que tiene alguna protección más? Yo, si fuera mi hijo, se las operaría. O una amígdala infectada. O una amígdala con infectada. presencia de estreptococos que colonizan, como sabemos, en glomérulo renal o en válvula cardíaca. Entonces sí, tenemos la amígdala, pero está infectada y eso implica un riesgo. Así que... Otra cosa que también vemos frecuentemente es que por esa amígdala hay el taponamiento que produce a nivel de los oídos, hace que hay chicos que no tienen broncoespasmo, no tienen una alteración respiratoria de la vía aérea, pero sí tienen otitis a repetición. Y es un círculo. Buenísimo, gracias. Nos comentan también, dice,
excelente conferencia, como siempre. Una pregunta, ¿cuál es la edad ideal para colocar la primera aparatología de ortopedia? Ni bien se detecte el problema. Ideal, a ver, si uno dice ideal, a ver, en mi criterio siempre dije, bueno, a los 6 años el niño empieza a ir a primer grado, es como hay un cambio en la conducta, entonces, si no me parece que son como muy chiquitos para hacerse responsables de tener una ortopedia funcional. Pero también he puesto a los 4 y a los 3 hay que ver la conducta del niño y la conducta de los padres, si acompañan o no acompañan, si entienden o no entienden lo que tratamos de hacer, que es evitar un mal peor, ¿no es cierto? Gracias. Doctora, ¿se puede considerar un síntoma de apnea obstructiva si la mamá comenta que babea mucho? ¿Quieres hablar? No, sí. Acá tendríamos que hacer una diferencia, tenemos que seguir investigando un poquito. El niño que duerme con la boca abierta, babea. ¿Babea por qué? Porque está todos los músculos relajados y la saliva en el afán de humectar, esa deshidratación que produce respirar por la boca, por supuesto que el niño tiene la almohada mojada a la mañana. Ahora, no nos tenemos que perder de vista el tema del reflujo, porque el reflujo genera muchísima producción de saliva durante la noche. Entonces, si una mamá comenta, durante la noche saliva mucho, durante la noche o a la mañana tiene la almohada mojada de saliva y demás, bueno, ahí tenemos que empezar, tenemos que hacer el test el que ustedes manejen, tenemos que investigar un poquito más, preguntar lo del reflujo. Reflujo también les trae como dolor de garganta, bueno, otras cosas en las que nosotros no podemos meter. Buenísimo, muchísimas gracias. Y bueno, pues a todos los que escriben en los chats, muchísimas gracias. Ahí está nuevamente en sus pantallas los links de las redes sociales. Queda grabado para que, bueno, pues si lo puedan ver ya más a detalle, si quieren pausarlo, si quieren hacer como algún detalle, activen las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. No sé si quisieran comentar algo, doctor, doctoras, para ir cerrando la transmisión. No, nada, Bueno, agradecer la convocatoria, claro. Están nuestros mails, estamos abiertas a... Sí, cualquier pregunta que... Ahí están nuestros mails, No. Sí, en la última. Sí, estuvieron un ratito. Así que cualquier otra pregunta, encantadas, y nosotros tratamos de sintetizar lo que venimos aprendiendo hace tantos años, con colegas tan generosos como Juan Manuel Cortés y como nuestros amigos españoles y americanos. Pedro Mayoral, que es nuestro científico número 1 de apneas. Tratamos de sintetizarlo todo esto. Sobre todo es difícil a veces no irnos para nuestra parte de ortodoncistas, ¿no es cierto? O sea, porque las personas que están interviniendo en problemas respiratorios de sueño, tanto en niños como en adultos, no necesariamente son ortodoncistas. Entonces tratamos de hacerlo algo tipo cuento, como para que cualquier persona, sea la especialidad que sea, tenga la capacidad de detectar, como dijimos al principio, ¿no? A lo mejor no tanto intervenir, pero sí detectar. Claro, claro. Es tener las bases, ¿no? Para poder empezar a interactuar con la multidisciplina que implica la medicina de sueño, ¿no? Exactamente. Tener contacto con los médicos, tener contacto con el otorrino, tener contacto con neurólogos infantiles, porque el neurólogo, generalmente los papás cuando el niño ronca, lo llevan a un neurólogo, por ejemplo. O sea, informarles a los pediatras, a los neurólogos, a los otorrinos, que nosotros como odontólogos estamos capacitados para ayudarnos todos y hacer que ese niño mejore, que ese niño se establezca en un lugar donde probablemente no sea un adulto con apneas. Claro. Pues muchísimas gracias, doctoras. No me queda más que agradecer de nuevo
todo su tiempo, la cátedra que nos acaban de dar ahora. Y pues muchísimas gracias a los que están en sala, a los que están en Facebook, a Portal Odontólogos, a Conectimed. Estaremos pues haciendo todavía algunos webinars. Está la academia, ¿no?, a disposición de los que quieran integrarse a esta comunidad. Están los cursos con la alianza con Portal Odontólogos. Tenemos un curso de investigación, iniciación a la investigación, que nos apoya la doctora Ana Boquete de la Universidad Católica de Murcia, también buena amiga. Entonces, pues aprovechenlo, ¿no?, en la medida que se pueda. Y muchísimas gracias, doctoras. Gracias, Humberto. Un saludo muy grande para todos. Perfecto, buenísimo. Muchísimas gracias también a todos. Y bueno, pues un saludo a todos los que estuvieron participando, a los que estuvieron escribiendo en los distintos chats. Ahí están las ligas para que los contacten. Muchísimas gracias a todos y nos vemos a la próxima. Nos vemos, gracias. Bye.